Bueno, pues bienvenidos. Vamos a ver esta interesante presentación sobre el trabajo en pequeños grupos, porque nos damos cuenta que a veces la gente piensa que el pequeño grupo es perder el tiempo. Es, mejor me voy al súper o mejor voy a hacer algo de provecho, como si esto no fuera de provecho. Entonces vamos a darle su importancia y que ustedes tengan los conocimientos de por qué se trabaja en pequeños grupos. Bueno, pues esta sesión, como verán, se llama ¿qué es y para qué sirve el trabajo en pequeños grupos? Bueno, miren, este es Carl Rogers. Él es uno de los padres de la psicología humanista y es experto en trabajo de grupos. Fue el primero que empezó a trabajar en grupos. Un experto antes no se hacía y lo hizo y estudió el cerebro porque era algo de mucho beneficio para las personas. Bueno, como podemos ver aquí, efectivamente, Carl Rogers fue uno de los primeros en darse cuenta que los aprendizajes que no se procesan, fíjense bien, no se asimilan de igual forma. Él empieza a descubrir lo que es el aprendizaje significativo. Va a hablar del significado, que es un aprendizaje a más profundidad, para que no nos quedemos en un nivel cortito, sino que de verdad estos aprendizajes cambien nuestro corazón y cambien nuestra vida. Es un aprendizaje que se va asimilando a través del darse cuenta, que es un don del Espíritu Santo, y en el compartir. Este aprendizaje se hace más profundo cuando lo compartimos. Ahora vamos a ver el cerebro. Miren, aquí hay un cerebro y si se fijan hay varias áreas que ustedes pueden leer. En el centro, en naranjita, está el área de Wernicke. Bueno, los significados van al área del cerebro que se llama el área de Wernicke, que está en el centro. Ahí están los símbolos y luego se conecta con el hipocampo, que es el de los recuerdos. La gente de Alzheimer, esto es lo que se le complica, el hipocampo. Y esto hace que se aprenda con mucha más profundidad porque el cerebro se confabula, platica, conversa y va a niveles diferentes del cerebro. Y este movimiento cerebral hace que no nada más nos quedemos con un concepto, sino que bajemos y esto lo comprendamos muy a fondo, lo aprendamos y lo podamos aplicar a nuestra vida. Bueno, pues Carl Rogers nos expresa y dice, podemos idear enfoques sobre las relaciones interpersonales que sean realmente efectivos, donde se liberen la espontaneidad, la creatividad y la expresividad. Estos son de los grandes dones y bendiciones que recibimos. Se va a liberar nuestra espontaneidad, se va a liberar nuestra creatividad y nos vamos a poder expresar mejor en la medida que participemos a nivel comunitario, porque por algo Jesús fundó comunidades y tuvo la comunidad de sus 12 apóstoles. Y esto sucede durante el compartir en los pequeños grupos, estos cambios. Es así como seremos capaces de contribuir significativamente en tener nuestra propia filosofía. ¿De dónde vamos a sacar nuestra propia filosofía de vida si nunca la confrontamos con otros? Si todo es solo para mí solito en el aislamiento y somos seres dados a ser sociables. Esta filosofía de vida que yo voy adquiriendo a través del compartir porque me va modificando, esta filosofía tiene la cualidad de que no es estática, está en movimiento. Y al moverse se mueve nuestra vida, nuestras células, nuestro cerebro y avanzamos más pronto en nuestro crecimiento en general. Nuestra vida no es una meta, fíjense, sino un proceso. Esto ténganlo clarito. Y en los procesos es importante no solo comer, ya comí, sino masticar y asimilar, porque si yo me como la comida sin masticar y en mi estómago y mis intestinos no se asimila y no se cogen los nutrientes que yo necesito, aquello que comemos, entonces el conocimiento queda inconcluso. Y así como pasa en el comer, pasa también en el aprender. Aprendo de mí mismo a través de cómo me relaciono con los demás. Yo solita no me pasa nada y vamos a ver un cuento de un protozoario para acabarlo de entender. Ahí es donde salta lo que me molesta. Cuando yo trabajo con otros, salta lo que en qué reacciono,
salta cuando quiero estar agradando, salta lo que no quiero yo compartir con los demás. Y está bien, no pasa nada, simplemente me estoy dando cuenta. Y entonces surge una pregunta de qué me pasa a mí cuando comparto. Me da miedo, prefiero estar callada, me quiero hacer un lado, solo escucho, hablo demasiado. Y entonces yo voy a aprender de mí y ese aprender de mí me va a ir sanando. Esta lámina me encantaría que le tomaran una foto porque es algunas de las grandes bendiciones que recibimos en el trabajo del pequeño grupo. En el trabajo grupal existen varias ganancias. Fíjense, clarificamos nuestros sentimientos. ¿Estoy enojado o triste? Reflejo mis sentimientos, porque si yo estoy molesta se me va a notar en la cara y los demás van a notar que estoy molesta y yo lo voy a notar en los demás. Hay una reformulación, yo vuelvo a reformular mis situaciones. Conclusión de los contenidos aprendidos. Hay una parte del cerebro encargada de concluir. Si yo no trabajo en pequeño grupo, no concluyo. Detección de mis heridas. A mí esto me mueve, esto me pasa, algo tengo ahí. Los insights, profundizo. Me doy cuenta, me caen 20 dentro del grupo. Promueve mi desarrollo interior. Veo las expresiones cargadas de afecto y otras que no tienen nada de afecto. Y ahí hay comunicación. ¿Cómo se va dando el cambio de actitudes en el grupo y en mí? Y esto genera un cambio de mi corazón. Porque si yo aprendo, pero no tengo ningún cambio en mi vida, de nada me sirve. En el pequeño grupo descubro formas nuevas para relacionarme con diferentes personalidades, porque eso me hace crecer, amplía mi manera de mirar la vida. Surge el crecimiento de mi capacidad adaptativa. Aprendo a ser más tolerante, adaptarme a la señora que habla rápido, al señor que no comparte, y eso me da flexibilidad en esos modos. Y como consecuencia, mis fronteras se amplían y estoy más abierta a recibir, más abierta al mundo, que eso es precioso. Cuando puedo abrirme a compartir, incluso solo conceptos, no sentimientos, porque aquí dice, y no solamente lo personal, a lo mejor no hablé de mi familia, ni de mis heridas, ni de lo que me pasa, solo los conceptos que aprendí en el taller o en la presentación. Entonces permito que los demás se acerquen a mí y yo puedo acercarme. Y es así como mis fronteras van a crecer y esto, como lógica y como consecuencia, propicia la sanación. Y otro punto importante, se amplía mi canal de dar y recibir, que ya lo hemos venido estudiando, porque si solo recibo, soy un egoísta, y si solo doy, soy agradadora y asfixio. Este canal necesita ese balance, y con el pequeño grupo se va logrando ese equilibrio, ese balance. ¿Qué descubro en el pequeño grupo? En el pequeño grupo descubro que se puede dar ayuda al mismo tiempo que se recibe. Yo doy y recibo. Y esa es la forma de hacer crecer ese canal. Aprendo también a dar y a recibir apoyo emocional. Aprendo a marcar límites y a decir, eso no estoy listo para compartir. Aprendo a comprender otras realidades de gente que vive otras cosas y aprendo a no juzgar, a dejarle solo a Dios ese trabajo. Voy a fortalecer mi yo porque yo soy yo delante de un grupo y ante la mirada de otros y eso me hace crecer. Y puedo incluso cambiar la autopercepción mía, cómo yo me estoy percibiendo, porque voy a ver qué ven otros de mí y me lo van a decir. Tristemente, los grupos desconocen todas estas ventajas. Por eso, la intención de como consejo y como centro de oración, hacérselas ver. Es importante darse cuenta que al comienzo de un compartir grupal, como al comienzo de cualquier situación que enfrentemos en la vida, puedo sentir cierta incertidumbre y temor, claro, porque nunca lo he hecho o porque a lo mejor me pasaron algunas situaciones desagradables antes. Pero yo desconozco que yo tengo el control sobre la información que quiero dar y que no tengo que expresar nada que vaya más allá de mis fuerzas. Yo no voy a hablar lo que no quiero. Nadie me puede forzar ni presionar. Ese control lo tengo yo. Yo no tengo por qué revelar lo que no quiero revelar, que es parte de mi integridad o de mi interioridad. No tengo por qué hacerlo. Cuando yo sé que esto
sucede, estoy protegida y entonces sé que puedo limitarme, ya sea a hablar de la pura presentación o de lo que aprendí en el marco teórico o de lo que aprendo en mi vida personal, pero eso ya depende de mí, porque tengo derecho a proteger mi intimidad y mi historia personal. Y fíjense, no siempre ocurre que las personas cuenten algo sobre sí mismos, claro que no, ni tampoco ocurre que describan sus problemas, claro que no, a veces ni tiempo da en los pequeños grupos de eso. Pero esto no lo consideramos importante porque no es terapia. Lo que sí es importante es que la gente no se sienta presionada. Por lo tanto, ni los líderes ni las personas se tienen que presionar unos que en otros, porque el compartir abarca muchas áreas de la persona donde nos vamos a nutrir, a crecer, a ser más nosotros mismos, a ser más auténticos. Cada grupo tiene su sabiduría y esto sí es de cada grupo. Cada grupo funciona diferente y todos están bien, como las familias, como los hijos. En cada reunión aparecen nuevos temas según se vio en el marco teórico. Unos van a ser de corta duración, otros de larga duración. Pero esto no significa que yo no trabajé. A veces poquito es mucho y a veces mucho es poquito. Y nosotros desconocemos a la profundidad que cada ser humano está tocando, porque no sabemos su historia. Así que en estos grupos vamos también a aprender a hacernos responsables de nosotros mismos. Yo soy responsable de lo que expreso, de lo que siento, de lo que participo, y voy a aprender mucho el respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Fíjense, el facilitador que tenemos en los pequeños grupos tiene que aprender a atender a todas estas conversaciones que se dando a veces de manera cruzada. Y tiene que enseñar a las personas a hablar en primera persona y a no dar consejos, porque yo no sé de la vida de la otra persona. A veces la soberbia me lleva a decirle, yo sé cómo le hagas, pero eso es en mi realidad y no en la de él. Y escuchar con nuestro corazón con amor. El grupo tiene en sí mismo un potencial terapéutico, aunque no va a ser terapia, pero se tiene que dar en una atmósfera muy confiable y de aceptación. Y todos los miembros deben de cooperar para que se dé esta hermosa atmósfera. En cada grupo se desarrolla el potencial de cada uno de los miembros. Estos solitos no lo podemos hacer. Mi potencial se da en comunidad, que es a lo que está invitando la iglesia hoy en día, a crecer en comunidad. Cada grupo va a llevar su propio rumbo. Hay grupos muy espontáneos y sensibles, otros más expresivos, e incluso grupos que no son expresivos y que son racionales. Pero cada uno va a ir avanzando a su ritmo, de manera consciente y inconsciente, y cada quien va a alcanzar su propia meta. Por eso no hay que compararnos, porque la comparación viene siendo una especie de manipulación. Estas metas no son específicas para cada grupo, ni son una cosa así fija que se tenga que cumplir. Porque si yo espero una meta específica, me voy a desilusionar, porque entramos en el campo fenomenológico, donde suceden cosas que no podemos. Por lo tanto, tengo que aceptar al grupo tal y como es y ver que es un gran logro, un gran logro lo que van haciendo. Y no entrar en el terreno de las expectativas, porque de verdad es un terreno muy patinoso, donde nos acompaña siempre la exigencia y la prepotencia y la presión. Y les cuento una historia pequeñita del protozoario. Fíjense que había un gran científico que agarró un protozoario, lo echó una pecera y por un buen tiempo, como 6 meses, en una bitácora, estuvo anotando todo lo que hacía el protozoario. A esta hora come, a esta hora se mueve, a esta hora nada, a esta hora duerme. Y ya que tenía todo el proceso listo, se le ocurrió meter un segundo protozoario a la misma pecera. ¿Y qué creen que sucedió? Todo se movió. Ya no era como al principio, porque en esa convivencia de los dos protozoarios, la bitácora ya no sirvió para nada, cambió completamente la situación. Por lo que esto nos deja ver con claridad
que cuando nosotros entramos en contacto con otros, nos enriquecemos y vamos a cambiar formas de vivir. Y esa es la gran bendición de los pequeños grupos, que vamos a ser mejores, vamos a masticar lo que aprendimos, lo vamos a tragar y vamos a formar una comunidad que nos puede ayudar también en momentos de crisis y dificultad. Espero que todo esto lo puedan aplicar a su vida. Muchísimas gracias.